¿Cómo estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y en Kick para reaccionar a otra de las canciones de Canserbero. En este caso, la canción se llama Cuando vayas conmigo, no mires a nadie. Esta canción la estamos reaccionando hoy porque la propuso Andrés Chirinos en los comentarios de YouTube junto con un super chat, así que muchas gracias Andrés por tu aportación y vamos a disfrutar entonces de otra de las obras de Canserbero que tiene además muy buena pinta. Creo yo, ya solo con el título. A ver. Dicen en el chat que esto es una canción póstuma. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. ¡Wow! Que tú sabes que yo no consiento un desaire. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. ¿Qué estamos ampliando? ¿Qué está pasando? Nadie es dueño de nadie. Me dijo alguien una vez, nadie puede atar los pies ni siquiera del que te acompaña. ¡Wow! Nadie es dueño de nadie. De nadie. Me dijo alguien Nadie es dueño de nadie. una vez, nadie puede atar los pies ni siquiera del que te acompaña. ¿Eso es una referencia a algo? ¿Nadie es dueño de nadie? Me llama la atención la frase porque está escogida específicamente, ¿no? O sea, nadie es dueño de nadie. ¿Se refiere a que nadie es dueño de otras personas o que nadie es dueño siquiera de sí mismo? Que creo que es bastante diferente, ¿no? El entender que nadie puede gobernar sobre el resto, pero sí puede gobernarse a sí mismo, o el entender que no existe la voluntad humana, que no existe la autonomía, que no existe la capacidad de decisión tal y como tendemos a entenderla, ¿no? De forma general, sino que somos entes movidos por cuestiones que se escapan a nuestro alcance. Mente se extraña, ayuda pero a veces daña, la duda deambula, qué fácil es pensar que me engaña, que me... Sí que suena la voz muy como robótica, ¿no? extraña, ayuda pero a veces daña, la duda deambula, qué fácil es pensar que me engaña, que me falla, conciencia no razona con hormonas y corazón y cuerpo no hablan en el mismo idioma. Corazón y cuerpo no hablan el mismo idioma, la conciencia no razona con hormonas. Esto unido a la frase de nadie es dueño de nadie me está pareciendo que está refiriéndose mucho a la canción, al tema del alma. Como una fuerza más allá, un impulso o una esencia. Y que el razonamiento, como que el alma, ¿no? Hay algo más allá que existe, que nos mueve y que no funciona por mecanismos fisiológicos, que no son hormonas, que el cuerpo y la mente están en dos dimensiones distintas y que en ocasiones pues pueden no remar a la vez. Confiar en quien amas, no sé si es virtud o defecto, más aún sabiendo que nada es eterno ni perfecto. Por eso somos analfabetas de pensamientos, para no leer fragmentos que matarían sentimientos. Ok, esto también me parece una propuesta interesante para reflexionar al respecto, ¿no? Confiar en alguien es algo positivo, algo negativo, es algo que... ¿Por qué los humanos hacemos eso, no? Nos encariñamos y confiamos y nos mostramos vulnerables en el otro. Oye, claro, porque se dan las conexiones más profundas, más bonitas, más íntimas. No hay nada más precioso y preciado que poder tener a alguien merodeando por tus mayores profundidades, ¿no? Y que eso no te genere intranquilidad. Que tú permitir ese acceso y que otra persona pueda acceder a ti y viceversa, tú también a esa persona. Ese compartir algo que es íntimo y que no compartes con todo el mundo, ni con muchas personas, ni con pocas personas. Solo con los pocos que han podido llegar hasta allí, ¿no? Eso es lo que lo vuelve tan especial, tan exclusivo. Pero por supuesto, siempre que existe vulnerabilidad, pues existe riesgo. Riesgo de ruptura de esa vulnerabilidad, de esa intimidad, de la traición, básicamente. Y además porque muchas veces, precisamente porque es algo exclusivo, único, consideramos que es algo muy preciado, pues establecemos expectativas muy grandes con respecto a ello y con respecto al tratamiento que esperamos del resto para con nuestra intimidad, ¿no? Nuestro cristalito delicado, frágil interno. Entonces, claro, puede generar mucho daño, pero a veces yo creo que es más cuestión de las expectativas que ponemos al respecto y de cómo nos relacionamos nosotros con nuestra propia vulnerabilidad, más que sea un defecto en sí el permitir confiar a otra persona y que merodee por ahí.
Solo la ira de pensar que me habla con mentiras me hace desear quitarle la dicha de respirar. Todo comienza cuando se unen las pieles, luego dicen que te quieren o viceversa, así es como suele. Luego hay una voz que te sugiere desconfiar en Dios porque Él es amor, pero el amor es de infieles. La verdad duele aunque peor es la sospecha y ¿El amor es de infieles? No sé si se estaba refiriendo a una crítica a la religión como los valores sobre la lujuria o el matrimonio y como crítica a todo ello. No lo sé. No lo sé. Al final, cuando hablamos de matrimonio, siempre hablamos de una relación transaccional. O sea, o bien hoy en día tienes los matrimonios civiles que son representatividad frente al Estado, pero estamos hablando de un intercambio de bienes y herencias. O bien con el tinte religioso, pues es un intercambio de favores para acercarse a Dios, que también tiene una parte de intercambio de bienes y herencias, ¿no? Pero al final tú amas a Dios a través de tu pareja. Entonces, ¿son las parejas, o es la figura de la pareja, mejor dicho, tradicionalmente algo basado en el amor? ¿Es algo novedoso esto que se propone? El sistema social, ¿cuándo se ha sustentado sobre el amor, ¿no? Una pregunta que yo hago, no la dejo un poco así al aire. Antes hablaba de la mentira también, ¿no? Y es que, como veníamos viendo, parece ser que el miedo a la traición es algo muy grande. Lo entiendo, porque la traición es muy dolorosa. Y más esa traición consciente, cuando alguien te miente, ¿no? No es que te oculte, no es que no sepa, no es que se le pasó, sino es que te está mintiendo con una intención de engaño y de forma activa. Pues entiendo que esta traición puede ser muy dolorosa. Desesperación que se aprovecha de tus sentidos. Es que sexos opuestos nunca podrán ser amigos. Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo. ¿Qué me estás contando? Cuando vayas conmigo no mires a nadie, ¿es por eso? ¿Y por eso menciono la infidelidad? ¿Qué? No mames, güey. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Sexos opuestos no podrán ser amigos y por eso eres mía y no eres de nadie más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Desde cuándo está celopatía aquí presente en este canal? ¡Guau! Y no es una canción de Green nada, ¿eh? ¡Guau! Pensé que iría por otro rollo totalmente, chicos. Totalmente. No pensé que iría por el rollo de los celos o la posesión. ¿Qué está pasando? Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire. ¡Ah! Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire. Entonces, ¿por qué comenzamos la canción con Nadie es dueño de nadie? ¿Se va a ser crítico con esto? ¿Esto es un planteamiento que en las posteriores estrofas se va a criticar? Una vez alguien dijo que está en peligro de extinción. La confianza y la balanza está en contra del corazón. Vivimos en persecución de fidelidad ficticia, vínculos de codicia, círculos que te envician, un beso y una caricia, rutina de despedida. Y piensa que si te dejara, le quitaras la vida. Los buenos instantes mueren lentamente en mi mente. No obstante, los recuerdos de traiciones son permanentes. Nunca... Esto es muy interesante. Hay dos puntos que me han llamado especialmente la atención. Creo que esta estrofa es muy, muy, muy chula y tiene muchos matices muy, muy guays. Pero para que el vídeo no dure 40 minutos y luego vengan los de los comentarios, hablas mucho. Voy a fijarme solamente en dos. El primero, esto que ha comentado de que es cierto, ¿no? Besos y abrazos y caricias son gestos que asociamos mucho a la despedida. Es algo que parece que solo mostramos o que tendemos a mostrar el cariño más cuando sabemos que la despedida está cerca, cuando sabemos que nos puede faltar. Pero cuando tenemos disponible, ¿cuántas veces damos un beso, un abrazo o decimos te quiero? ¿No? Creo que es una reflexión interesante que realizar. Y la segunda cosa que quería comentar es justo esta última. Los instantes mueren lentamente en mi mente. No obstante, los recuerdos de traiciones son permanentes. Los buenos instantes van muriendo poco a poco, te vas olvidando de ellos, ¿no? De esos detalles, esos olores tan buenos, ese recuerdo de esa escena que estéticamente te impactó, esas palabras, esos sonidos. Poco a poco las vas perdiendo en la memoria. Pero en ocasiones lo que se queda clavado como espinas de forma bien profunda son los recuerdos negativos. Porque nunca vas a olvidar cómo sonaba la voz de la profesora que te gritaba.
O ese olor que era horrible. O esas imágenes que desearías nunca jamás haber visto. Y eso se queda a veces mucho más tatuado y fijado, ¿no? Esto es muy interesante porque al final, por cómo funciona nuestra memoria, nosotros no recordamos las cosas más en función de si son buenas o malas, sino en función de qué tan asociados están esos recuerdos a una emoción. A emociones más grandes, recuerdos más fijados. Hay otros factores que pueden influir, como por ejemplo, qué tanto usas ese recuerdo, qué tan frecuente es en tu día a día. Por eso se te olvida, yo qué sé, se te puede olvidar cómo hacer divisiones si no utilizas las divisiones en tu día a día, pero no se te va a olvidar el código de desbloquear el ordenador, porque lo usas todos los días. Pero en este tipo de recuerdos que estamos hablando, ¿no? Que tienen una clasificación en positivo o negativo, en bueno o malo, en sensaciones positivas o negativas, ¿no? Uno de los factores que más importa es precisamente eso, qué tan fuerte es la emoción a la que está asociado. Puede ser buena, puede ser mala. Pero nosotros tenemos tendencia a sentir más y más fuerte lo negativo, porque al final las emociones son herramientas que nos han permitido la supervivencia y que nos alejan de las cuestiones negativas y nos acercan a las positivas. ¿Qué es más importante? ¿Alejarte de algo que puede ser peligroso o acercarte a algo que puede ser beneficioso? Pues generalmente alejarte de algo que puede ser perjudicial, ¿no? Y desde la perspectiva evolucionista o esta mirada centrada en una visión primitiva del ser humano, se baraja mucho esto, que las emociones negativas son más útiles o más importantes incluso. Y que para no acostumbrarnos a las emociones positivas, pues tienen que ser pocas veces y de vez en cuando y poco intensas. Pero, sea como fuere, es eso, depende de la intensidad de la emoción y no si es positivo o negativo. Entonces, me parece muy interesante esta idea de la espina que se queda clavada mucho más fuerte. Además, el revivir, cuando tienes un recuerdo que te enfada y vuelves a revivirlo y te vuelves a enfadar recordándolo, o el recuerdo que te pone triste y empiezas a llorar cuando lo estás recordando, es como que se reafirma la propia emoción, ¿no? Otra vez. Y como que vuelves a despertar ese recuerdo. Nunca digas siempre, por siempre, ni para siempre. Si siempre que me di vuelta dejas de ser transparente. Lamentablemente, dinero asesinó a te quiero. Y el amor no es ciego cuando el que ama está ciego de celo. Es que no puede... ¿Veis? Se viene. Creen quien en sí no tuvo confianza, traicionó y pide perdón con lágrimas falsas. Pero no hay lanza que hiera sin dejar siquiera una huella, y marcada en ella está la palabra venganza. Esto es también muy interesante, ¿no? Hasta qué punto la cultura del perdón puede imponerse en un contexto humano, cuando sabemos que pues el daño existe. Si hay que pedir un perdón es porque ha habido una traición o un daño realizado. Y que se pida perdón o se acepte el perdón no implica que el daño desaparezca. Y de hecho creo que ahora se habla bastante de lo que es la reparación del daño, ¿no? No es tanto el pedir perdón o no pedir perdón, sino el mostrarte arrepentido y acompañarlo de algún acto que pueda resarcir ese daño hecho, que pueda ayudar a que esa herida cicatrice de la mejor forma posible, de la forma más profunda posible y, ¿por qué no?, de la forma más rápida posible. Porque si no, el decir perdón y el pedir perdón o el aceptar un perdón es una tirita superficial que no está trabajando la herida que hay de fondo, ¿no? Y fijaos lo que dice, va acompañada de la palabra venganza. O sea, esa lanza ya imprime la palabra venganza. Porque no es... O sea, como si fuese una acción-reacción, ¿no? No es algo meditado y propuesto por la persona que consciente e intencionadamente busca, sino que me has hecho un daño, es acción-reacción. Tú eres la causa de esta sensación que no respiro, de estas ansias de olvido y a la vez de estar contigo. Tú causas estos celos en que estoy cautivo, por eso no mires a nadie cuando estés conmigo. No es solo que yo tenga celos, sino que es que encima es tu culpa. Eres tú quien lo causa, eres tú quien está al otro lado de la lanza, ¿no? Eres tú quien está ejerciendo esa presión sobre mí, que me está dañando, que me está rajando. Ahora hazte responsable de esas consecuencias, de esa venganza que decíamos que funcionaba de forma automática, de esta reacción de tu acción, ¿no? No vayas conmigo, no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire. Cuando vayas conmigo, no mires a nadie, que tú
sabes que yo no consiento un desaire. Ayer fui triste con hoja cóncava y tiniebla, pero hoy mi tristeza se parte en dos mitades. Aterrada y confusa, abro mi corazón hacia el mar hirviente y luego cierro los ojos para ver a la distancia. ¿Qué? ¿Voy a volver a escucharlo? Oye, chicos, estoy flipando con esto de los celos, ¿eh? Al final os voy a dar mi visión sobre los celos. Hay tiniebla. Vamos a escuchar esta parte de seguido. Desaire. Ayer fui triste con hoja cóncava y tiniebla, pero hoy mi tristeza se parte en dos mitades. Aterrada y confusa, abro mi corazón hacia el mar hirviente y luego cierro los ojos para ver a la distancia. O sea, abro el corazón y cierro los ojos para ver a la distancia. La tristeza se ha partido en dos mitades. Entiendo que eso se refiere al final de la relación, ¿no? Construir llorando, construir con orden en este desorden melancólico. En esto, José González, taxista de 50 años, comenzó a discutir con su mujer Carolina Gamarra, de 45 años, procediendo a atacarla con un puñal de 11 centímetros de hoja, con la cual aceptó 3 heridas cortopunzantes, al menos una de ellas en la región torácica, ocasionando de esta manera la muerte casi instantánea. ¿Qué? Es cancerbero. Ey, yo. Tengo demasiadas dudas, chicos. Yo creo que voy solito a estar cuando me muera. He sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido. Mi cara de confusión actualmente, chicos. Tengo demasiadas dudas. Voy a plantear mis dudas. Perdón, que puse la intro sin querer. Dice Yoko que la narración era de Vinet de Roca, que es una poeta chilena, y que la narración de su cónyuge, creemos, ¿vale? Una salsa de Ismael Rivera. Vale, tengo muchas dudas. Me habéis dicho que esto es una obra póstuma, ¿cierto? ¿Por qué esta obra póstuma es algo que... O sea, ¿por qué? ¿Quién llevó a cabo la producción de esta obra? ¿Esto es voz grabada de Canserbero o es voz editada? O sea, tengo muchas dudas con respecto al origen de esta canción. En segundo lugar, entiendo que era una narración... O sea, la canción lo que intenta decirnos o contarnos es una historia o ponerse en la piel del personaje que tiene celos, pero no se sentía muy ficción. No sé si se ha pasado lo mismo, pero se sentía como unas ideas que estaba defendiendo. Y como entremezclaba ideas de rap consciente o reflexiones que pueden resultar interesantes y parecía, ¿sabes?, que Canserbero solía reflejar con esta historia, ha sido como, al menos para mí, es difícil de distinguir. Luego, por otro lado, es cierto lo que comenta yo con el chat, ¿no? Está muy guay como el propio personaje tiene conciencia de que está mal lo que está haciendo, pero no puede evitarlo. Además lo refiere como un proceso completamente automático, o sea, siente que no tiene autonomía. Nadie es dueño de nadie, ¿no? Volvemos a la frase del inicio. Él tampoco es dueño de él mismo y de las acciones que está tomando. Vale, la póstuma es otra, vale. O sea, que esta canción sí que la grabó Canserbero en vida. La voz de todas maneras me suena diferente a otras canciones. Y dicho todo esto, os voy a dar mi opinión sobre los celos. Ahora sí. Yo entiendo los celos como una emoción más, ¿vale? Está el enfado, está la tristeza, está el asco, está la alegría. Hay muchas emociones, generalmente se clasifican en primarias y secundarias en función de si son las más base, primeras que aparecen, o si requieren de más cognición social para desarrollarse, un nivel más evolutivamente avanzado, etc. O son más finas, más específicas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que para mí los celos los entiendo como una emoción, que es un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que van relacionados. Entonces, el problema, como pasa por ejemplo con la violencia y el enfado, el problema nunca está en que te enfades. De hecho, el enfado es muy útil y el enfado
es una emoción que tiene la función de hacerte respetar y hacer respetar tus límites. Y tú te enfadas cuando percibes que esos límites han sido sobrepasados y que estás en peligro de ser pisoteado de alguna forma. Entonces te enfadas. Tiene una utilidad muy clara y un enfado ante situaciones que ameriten enfado con unas conductas adecuadas en respuesta puede ser muy útil. Los celos los entiendo de una forma similar. Se trata de una emoción que está asociada con las relaciones sociales y la protección de lo que entendemos como nuestro objeto de cuidado, por decirlo así, o un narcisista, depende de cómo quieras interpretarlo, pero el otro le entendemos como un objeto que nos pertenece. Entonces, ¿por qué lo entendemos de esa forma? Porque nosotros deseamos que el otro nos desee y queremos tanto al otro que queremos que nos quiera. Entonces, surgen los celos cuando sentimos o percibimos que puede haber un riesgo de pérdida del otro. Esto no me parece malo per se, no creo que tenga no se pueda considerar moralmente negativo por sí mismo, y tiene una función también muy clara, que es proteger las relaciones sociales y los vínculos con otras personas, pero el problema es cuando se acompaña de conductas no adecuadas o cuando esa percepción se activa en momentos no adaptativos, etc. Como pasa con el enfado, cuando te enfadas demasiado por demasiadas cosas o cuando no cumplen esta función que deben de cumplir y te enfadas demasiado poco, digamos. Cuando cada vez que te enfadas revientas la pared a puñetazos. Entonces no es tanto el sentir o no sentir. Los celos son buenos o malos, el enfado es bueno o malo. No, son emociones y son necesarias y tienen su función, su para qué y su momento. El problema está cuando no se dan esas variables. Y entonces aparece en momentos que no es adecuado o se le acompañan de conductas, ¿no? Como menciona Cancerbero, esta cosa de acción-reacción, de la muerte y la venganza, ¿no? De la herida y la venganza, cuando se dan respuestas exageradas ante ello. Dicho esto, yo os leo en comentarios cuál es vuestra visión. No sé si el caso que narran es un caso específico, real, o es un caso ficticio. Me gustaría también conocer eso. Os estaré leyendo hoy un montón por los comentarios porque han surgido un montón de cosas interesantes y quiero conocer vuestra opinión. Dejad un like si os ha gustado esta reacción y, como digo siempre, suscribíos para ver más reacciones como esta.